Arzuaga justamente nos encontramos en la parte más al oeste de la Ribera del Duero, casi ya justamente lo que es el final precisamente de esta denominación de origen, que justamente acaba en el pueblo de Quintanilla de Onésimo, que es donde nos encontramos, ¿no? Es una zona que, si la miramos geográficamente cuando estamos entrando en coche, siguiendo ese cauce del río Duero, vemos como si fuera una especie de tubo cortado por la mitad, donde se ve muy claramente el río Duero por debajo, las laderas y luego los dos páramos. En esta zona estamos precisamente en la meseta septentrional española, esa meseta que oscila en sus viñedos o su geografía entre los 750 a 911 metros de altitud, más o menos. Estamos hablando de viñedos de altura, unos viñedos ya que están plantados en una determinada altura, con todas las ventajas, evidentemente también los riesgos que hay a veces de posibles heladas, pero también las ventajas de que todo viñedo en altura siempre vamos a hablar de un viñedo con un ciclo un poquito más largo en la madurez. La asimilación aromática, la madurez de las uvas va a ser un poquito más lenta, especialmente también el control de la acidez para los vinos, en sí para la uva y después para los vinos es muchísimo mejor. Al final, si tenemos frescura natural en los vinos son mucho más equilibrados y evidentemente mucho más longevos. Bueno, realmente aquí en la geografía se ven como tres zonas muy bien diferenciadas. Sería la parte más cercana al río, que es el que va marcando esa especie de, siempre decimos, ¿no?, de half pipe cuando uno va a hacer snowboard, que son como esa especie de tubería partida por la mitad, el río iría por debajo, hay viñedos situados cerca del río, luego están las laderas, ya empezamos a tener algunos viñedos muy importantes en zonas de laderas, ya lo decía la historia, ¿no? Bacchus amat coles, Baco, el dios Baco, amaba las colinas y las laderas. Y luego precisamente tenemos el páramo sur y el páramo norte que está aquí detrás a mis espaldas. Precisamente Florentino Arzuaga fue uno de los pioneros en plantar en el páramo sur, en el año 87, cuando la finca de la planta se crea como una zona de viñedos. Se plantó ya en el páramo sur y hace poquito, en los últimos 2 años, pues previendo los siguientes 25, 30 y futuro de la bodega y además con todo el cambio climático, el éxodo hacia el norte, hacia terruños más frescos, en búsqueda precisamente de la finura en los vinos, se ha plantado en el páramo norte, en una zona que se llama Buenos Aires, una zona con buena aireación, con buena orientación. En cuanto a los suelos que tenemos, pues al final que prácticamente podemos tener todos los suelos que se pueden encontrar en la Ribera del Duero. Siempre hablamos también, hay zonas de arenas. De hecho, la finca en la planta, la primera finca que plantó, el primer viñedo que plantaron, se plantó en la planta es la Maquinilla. Esa Maquinilla son suelos de arenas. Encontramos también suelos arcillosos con cantos rodados, con piedra. Siempre se habla también de que los suelos de esta zona de Valladolid son suelos un poco más calizos, suelos más grises, con una base más de piedra blanca, y los suelos de Burgos son suelos más concentrados, un poco más potentes, donde obtener también esos vinos con cuerpo, con potencia, con mucha personalidad y buena frescura, ¿no? En Arzuaga tenemos un poco de los dos, tenemos viñedos principalmente situados en esta zona de la parte más al oeste, la zona de Valladolid, tenemos gran parte del viñedo, y hay algunos viñedos que también traemos de Burgos, ¿no?, buscando siempre eso, elaboraciones muy separadas, viñedo por viñedo, las diferentes alturas, los diferentes tipos de suelos, todo se elabora por separado, para finalmente, cuando hacemos los ensamblajes después de la crianza, pues tener bien representada en nuestros vinos lo que es la Ribera del Duero, ¿no?, nuestra filosofía.